La mezcla rápida consiste en distribuir el coagulante de forma rápida, instantánea, en toda la masa del agua. Y es ahí donde sucede el proceso de desestabilización de partículas en la solución o en suspensión. Eh, y lo que hace después es origina una turbidez con el color de las aguas mediante una adición de sustancias químicas pues llamada coagulante, que es lo que se le agrega. Existen varios tipos de mezclas. Existe la mezcla rápida por coagulación, la mezcla rápida turbulenta para neutralización de cargas, la desestabilización de partículas en campos turbulentos y la mezcla rápida con polímeros. A continuación vamos a observar cuáles son los factores que modifican el proceso. Entonces encontramos la intensidad y el tiempo de mezcla, que las características propias de la mezcla rápida influyen determinantemente en la eficiencia de todo el tratamiento. Como parámetros operacionales de la unidad, el tipo de mezclador influye bastante y también el sistema de aplicación del coagulante. Bueno, a continuación observamos en pantalla una gráfica que muestra la influencia del gradiente de la intensidad de la mezcla rápida en la coagulación del barrido. Entonces, hay que tener en cuenta que los mecanismos de coagulación predominantes en la absorción de neutralización de carga se da cuando la unidad de mezcla no produce un gradiente de velocidad apropiado en un tiempo de retención instantáneo. No se habrá logrado desestabilización completa. En la coagulación del barrido solo es necesario una dispersión homogénea. Los tiempos de retención pueden ser mayores de 1 a 7 segundos y el gradiente de velocidad no influye en la eficiencia. Existe también la coagulación con polímeros, que son los gradientes superiores a 800, que rompen las cadenas polimétricas y reducen la eficiencia. Como dije anteriormente, existen varios tipos de mezcladores que básicamente son las unidades que se utilizan para producir la mezcla rápida. Y estas se clasifican en dos grandes grupos. Están las mecánicas y las hidráulicas. Dentro de las mecánicas encontramos el retromezclador en línea. Y las hidráulicas, que son las que comúnmente se utilizan, está el resalto hidráulico y tenemos dentro del grupo de resalto hidráulico la canaleta partial, el canal de fondo inclinado, vertedero rectangular. Encontramos también en línea, que son los difusores, inyectores estáticos, y entre los difusores encontramos en tuberías y en canales. También están las caídas, que son que se manejan por medio de orificios o vertederos triangulares. Las contracciones, que es un medidor Venturi, reducciones o edificios ahogados. Y la velocidad o cambio de flujo, que son líneas de bombeo y codos. Y con esto finalizamos los mezclas rápidas. ¿Cómo están, compañeros? El día de hoy les voy a exponer el tema de la coagulación, en qué consiste, dónde se utiliza y cómo es el proceso de coagulación, además de algunos diferentes coagulantes que existen para realizar este proceso dentro de una planta de tratamiento de agua potable. Bueno, entonces,
Dentro del esquema de la PETAP ubicamos la coagulación en el proceso de mezcla rápida. Se diría que es después de la mezcla rápida, ya que cuando se hace el agregado del coagulante, luego de la mezcla ocurre el proceso de coagulación. Entonces, este proceso también precede otros procesos como lo son el proceso de floculación y pues ya más adelante el proceso de filtración, desinfección y pues ya la distribución. Ok, entonces, ¿en qué consiste la coagulación? La coagulación consiste en la desestabilización de las partículas coloidales y suspendidas realizada por la acción de las fuerzas físicas y reacciones químicas con duración de pocos segundos, de 1 a 7 segundos en el proceso de mezcla rápida, y en el tanque de coagulación puede ser hasta 3 minutos. Entre el coagulante, que puede ser usualmente pues sal de hierro o aluminio, el agua y la formación de especies hidrolizadas con carga positiva. Este proceso depende de la concentración del coagulante y el pH final que tenga la mezcla. ¿Cuál vendría siendo el objetivo de la coagulación? Ok, entonces el objetivo de la coagulación principalmente es remover. ¿Remover qué? Entonces la turbiedad, materia orgánica coloidal que pueda existir y sustancias tóxicas que pueden ser orgánicas e inorgánicas, inherentes y presentes en el agua. También otras sustancias que puedan contener y generar un olor, un sabor, o las sustancias o las partículas de microorganismos patógenos que perjudiquen la vida humana. En cierto caso, pues en el caso de que el humano consuma el líquido que esté contaminado con estos microorganismos. ¿Dónde ocurriría la coagulación? La coagulación es un proceso muy rápido que tiene, pues como les decía antes, hasta 7 segundos o puede ocurrir en menos tiempo. De acuerdo con las características del agua, depende pues del pH, la temperatura, la cantidad de coagulante y otros factores presentes en el agua. Se lleva a cabo en una unidad de tratamiento denominada mezcla rápida, la cual se clasifica en dos subgrupos, los cuales son los mezcladores hidráulicos y los mezcladores mecánicos. En este caso, pues para los mezcladores hidráulicos tenemos algunos, pues los más relevantes puede ser como en el esquema tenemos el mezclador que es la canaleta Parshall, o también existe el vertedero rectangular o el vertedero triangular o otros tipos de vertederos que pueden servir para realizar este proceso. ¿Por medio de qué? Pues en este caso de la canaleta Parshall, por medio de un resalto hidráulico, el cual pues va a generar que el agua pues al momento del resalto me genere la mezcla, pues ya por una diferencia de alturas, el cual pues el agua al aplicarse el coagulante, el cual se le aplica en esta parte del resalto, pues va a generar una turbulencia que me va a realizar pues un proceso de mezcla, el cual pues es un proceso de mezcla rápida. Igualmente pues en el mecánico ya con un aparato, pues con un dispositivo mecánico del cual pues me genere una torsión o pues me genere la mezcla por medio pues de ya una fuerza que va pues que tiene que ver pues ya con un dispositivo que requiera pues energía eléctrica. Pero pues ya hay una diferencia pues en estos dos tipos de mezcladores. Principalmente pues es tanto el costo, pues para los mezcladores mecánicos es un costo más alto que, que pues en comparación con los hidráulicos. Y el hidráulico pues tiene, pues en este caso por ejemplo la canaleta, pues me daría un, una medición del caudal en el momento que también se hace la mezcla rápida. Igualmente pues requiere menos manutención, menos eh, personal calificado para realizar pues, los mantenimientos y para realizar la operación de este, en comparación pues, al mecánico que requiere personal calificado que no eh, que pueda garantizar que este proceso va a ser continuo y pues sin fallas en el sistema.
ya que pues si falla este sistema me va a generar, no, pues principal, o sea, generalmente pues no me va a realizar un buen proceso de potabilización del agua porque me va a obstruir y me va a generar retrasos en los procesos siguientes. Existen diferentes tipos de coagulantes. Uno de estos coagulantes pues es el sulfato de aluminio. También está el sulfato de hierro, el sulfato férrico y el cloruro férrico. Los más utilizados para estos procesos de coagulación son el sulfato de aluminio y el sulfato de hierro. Son coagulantes que tienen una gran franja de pH, lo cual pues me da una manejabilidad adecuada. Además pues son de bajo costo y de fácil transporte. Ya hay otros tipos de coagulantes que pues me garantizan pues de pronto para casos más específicos y de pronto pues aunque tienen las mismas características que los anteriormente mencionados pues me generan por ejemplo en temas de turbiedad pues me mancha el agua de cloruro férrico. Dentro de las etapas de la coagulación hay cuatro etapas que destacan. Inicialmente, pues cuando se le agrega el coagulante al agua en el proceso de mezcla rápida, ocurre un fenómeno llamado hidrólisis, el cual pues la hidrólisis de los iones metálicos multivalentes y su consecuente polimerización hace llegar a especies hidrolíticas multinucleadas. Pues en pocas palabras, esto quiere decir que se debe realizar una estabilización del pH para obtener una alcalinidad necesaria, mínima o máxima para poder generar el proceso de hidrólisis, el cual pues por consiguiente me va a generar una desestabilización, lo cual pues es lo que queremos generar al aplicar el coagulante y que esté en contacto con el agua. La absorción, entonces el siguiente proceso es la absorción de las especies hidrolíticas en la interfaz de la solución sólida para lograr la desestabilización de los coloides, pues de las partículas coloidales como lo mencionaba anteriormente. Posteriormente existe una aglomeración de las partículas desestabilizadas mediante un puente entre las partículas que involucra el transporte de estas y las interacciones químicas que ocurren pues, en el proceso de interacción del coagulante con el agua y de todos pues, inclusive pues anteriormente del proceso que se le hizo para estabilizar el pH y obtener la alcalinidad. Al tener estas variables pues, adecuadas a los parámetros mínimos, pues vamos a garantizar que la coagulación sea la que esperamos. Luego de esto se va a formar unos flóculos. Los flóculos me van a servir en el siguiente proceso, el cual es un proceso llamado floculación, donde ya esas partículas desestabilizadas las voy a volver a unir para formarme los flocos, que es lo que me están comentando aquí en esta etapa, que pues ya mediante un proceso de floculación y la aplicación de unos floculantes las podré retirar mediante pues ya sea flotación o sedimentación en el siguiente proceso de la PETAT en otro sistema adecuado especialmente para esto y pues en seguir generando la potabilización y la desinfección, la descontaminación del agua. Entonces, como les comentaba antes, el siguiente proceso es la floculación. Muchas gracias. Bueno, a continuación procederé a explicarles un poquito sobre la floculación. El grupo está compuesto por Andrés Flores, Said Jiménez y Santiago Pérez. La floculación consiste en la agitación de la masa coagulada que sirve para permitir el crecimiento y aglomeración de los flóculos recién formados con la finalidad de aumentar el tamaño y el peso necesarios para sedimentar con facilidad, como podemos observar en la imagen.
Los que influyen en la coagulación-floculación son las siguientes. Tenemos la turbidez, que viene con la cantidad y densidad de lodo de las partículas, el color, que es la cantidad de coagulante floculante, alcalinidad y pH, que es la coagulación, floculación, y la temperatura, dependiendo que sea verano o invierno. Los procesos. El proceso de floculación es precedido por la coagulación. Por eso se suele hablar de los procesos coagulación-floculación. Estos facilitan la retirada de las sustancias en suspensión y de las partículas coloidales. La coagulación es la desestabilización de las partículas coloidales causadas por la adición de un reactivo químico llamado coagulante, el cual, neutralizando sus cargas electrostáticas, hace que las partículas tiendan a unirse entre sí. La floculación es la aglomeración de partículas desestabilizadas en microflóculos y después en los flóculos más grandes que tienden a depositarse en el fondo de los recipientes construidos para este fin, denominados sedimentadores. Existen los floculadores de potencia. ¿Cuáles son? Pues los mecánicos de paletas. Estos son los más utilizados, las paletas paralelas o perpendiculares al eje. El eje puede ser perpendicular, puede ser horizontal o vertical, como apreciamos en la imagen. Los de turbina, que son las velocidades periféricas máximas, son superiores a 0,75 metros sobre segundo. El agua tenderá a girar acompañando el movimiento de la turbina. Tenemos los diferentes tipos de mezcladores mecánicos con su respectiva imagen. Turbina de cuchillas planas, el impulsor de disco de cuchillas planas, el impulsor de cuchilla inclinada, el impulsor de hélice inclinada y el impulsor tipo marino.